Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a sus familias. Es una alegría nuevamente estar con ustedes en una tarde de día jueves con la finalidad de estudiar algunos principios que nos van a servir, nos van a ayudar para interpretar correctamente el estudio de la palabra del Señor. Esta es nuestra quinta clase y la última, porque el próximo jueves, si así Dios lo permite, daremos inicio a una interesante serie de estudios bíblicos que va a permitir que lo aprendido en estas 5 clases los podamos llevar a la práctica. ¿Qué tema vamos a compartir? Ya lo sabrán. Creo que al final de la clase tal vez se los pueda anticipar. Por el momento, yo les quiero invitar a que dediquemos este tiempo al Señor y pedir que este tiempo de estudio nos permita profundizar, nos permita adquirir las herramientas para comprender de una mejor manera lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Por favor, ore conmigo y dediquemos este tiempo juntos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por la posibilidad que nos regalas de poder tener este tiempo, un tiempo quieto, tranquilo, un tiempo donde hemos dispuesto a aprender más de tu palabra. Señor, yo te ruego por cada hermano, por cada hermana que está ahí detrás de su teléfono tal vez, de su televisor, anotando, compartiendo tal vez con otros lo que ha podido aprender en estos jueves, y te damos tantas gracias a ti. Yo quiero rogarte, Señor, que en esta última clase también puedas asistirnos, puedas ayudarnos con el fin de comprender algunos elementos que son tan básicos, tan necesarios para la correcta interpretación bíblica, más aún en este tiempo, Señor. Más aún cuando la humanidad, las personas exigen respuestas, más aún cuando amigos, familiares nos preguntan ¿dónde está Dios en medio de esta situación tan triste que estamos viviendo? Señor, ayúdanos a comprender tu palabra para poder darla a conocer a los que te necesitan. Es por eso que pedimos la guía de tu Santo Espíritu, y que nuestro corazón y pensamientos hoy puedan estar atentos a esta instrucción tan necesaria para nuestro crecimiento espiritual y personal, y para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Si estamos haciendo esto, es para que tu nombre se glorifique en nosotros y nosotros en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta es la clase número 5 de los principios de interpretación bíblica. Si escuchan algunos ruidos extraños es porque estamos en vivo, es porque estoy en mi casa y es porque lo doméstico muchas veces no se puede separar de estos quehaceres. O ladra un perro, o suena el timbre. Sí, son un poco las limitantes de estar grabando de esta manera. Pero bueno, yo espero que también sienta ese espíritu hogareño, que pueda sentir esa calidez dentro del hogar, aún en medio de estas interrupciones que tenemos. Quinta clase, principios de interpretación bíblica. Vamos a avanzar. La clase de hoy pretende abordar solo 2 tópicos que son muy significativos, muy importantes en el quehacer y en el contexto de nuestra interpretación. El primero de ellos es el lenguaje figurado. Recuerden que estamos estudiando el método gramático histórico y, como su nombre lo dice, debemos necesariamente analizar aspectos del lenguaje. Y también algunos tipos y símbolos que en la Biblia encontramos muchísimos. Pero estas herramientas, estas particularidades que nos ofrece el lenguaje o la gramática deben ser correctamente interpretados. Y para ello vamos a seguir algunas pautas, algunas definiciones,
que nos van a poner en contexto respecto a la forma correcta de poder interpretar alguna de estas figuras que vamos a descubrir a continuación. La primera de ellas, correspondiente al lenguaje figurado, son las definiciones. Se dice que una palabra tiene un sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la su acepción literal. Claro, es hablar, es referirse a una idea utilizando otras palabras. Y saben que en todo lenguaje, en todo idioma, nos encontramos con estos recursos. No es algo solamente bíblico, sino que también lo podemos descubrir y ver en todas las lenguas que existen, en todos los lenguajes, en todos los idiomas. Hay figuras que nos asocian una forma figurada de referirnos a ciertos conceptos, a ciertas palabras. Lo que decía, este fenómeno es universal, ya que no existe ninguna lengua en la que haya una palabra para cada concepto, ya sea material o abstracto. El lenguaje figurado o tropos, que es la transliteración del griego que significa vuelta o cambio, son un medio único para dar mayor viveza y elegancia de estilo e incluso para darle más claridad al discurso o al texto escrito. Y por ello, en la interpretación bíblica es tan importante y tan necesario distinguirlos, descubrirlos. ¿Para qué? Para encontrar la profundidad, la riqueza de lo que realmente el texto quiere decir. Hay muchos ejemplos que vamos a ver en la palabra del Señor y que van a encasillar de acuerdo a distintos tipos de lenguaje figurativos. Vamos a encontrarnos con expresiones que realmente eso era, claro, y eso le da una mayor riqueza al estilo del texto, pero también una mayor claridad a la hora de comprender lo que se quiso decir. Es por eso que es tan importante profundizar y conocer estas herramientas, porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado como a mí, que toma su Biblia, busca un pasaje, lo lee y no lo entiende. Detrás de eso hay la necesaria aplicación de muchas veces considerar este tipo de lenguaje que figura o que quiere decir otra cosa de lo que está escrito. ¿Y cómo encontrarlo? Bueno, siguiendo algunas pautas, siguiendo algunas definiciones y aplicar estos conceptos a nuestro ejercicio diario de la lectura de la palabra del Señor. Algunos ejemplos de lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando el Señor dice de sí, yo soy la luz del mundo, que es el lenguaje figurado, lo que realmente quiso decir es, yo soy el mediador de la verdad y la justicia que han de salvar al mundo. Pero toda esa extensa definición se encierra en esta expresión, yo soy la luz del mundo, sabiendo que el contexto cultural, social de la época iba a entender muy bien a qué se refería el Señor con esa expresión, yo soy la luz del mundo. Había una construcción social y cultural en el lenguaje que permitía que ese lenguaje figurado tuviese realmente una aplicación y una potencia en su significado como ninguna otra expresión. Otro ejemplo es cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y dirigido esto al pueblo de Israel, el pan de vida no es ese que descendió del cielo, no es el maná, no es ese que sustentó a Israel por 40 años en el desierto. Claro, lo que realmente significa, yo soy lo que ustedes imprescindiblemente necesitan para tener vida, para ser saciados. Así como el pan suple una necesidad alimenticia y produce saciedad y nos permite recobrar fuerza y es imprescindible para la vida diaria de muchas familias, el pan, un alimento básico en todo hogar. Asimismo Jesús se presenta como aquello imprescindible para que podamos tener vida. Son palabras que tienen un significado mayor y ese significado aplicado
a la vida diaria, tiene una enseñanza mucho más profunda de lo que su significado literalmente significa o expresa o quiere decir. Por eso el uso de estas figuras, de este lenguaje, es tan ampliamente utilizado en la palabra del Señor. Porque recuerden que Dios se quiere dar a conocer, Dios se quiere revelar, y para ello utiliza la palabra del Señor. Muchas veces Dios se define como Padre, sí, dando a entender que no solamente es un Padre, sino es como un Padre. ¿Y cómo es un Padre? Sería muy triste encasillar a Dios solo con la figura de un Padre, sabiendo que es mucho más que eso. Pero quienes necesitan la figura paterna, quienes la han tenido muy ausente, o quienes la valoran por lo que realmente significa, que un padre es provisión, que un padre también es el que está ahí para sostener, para guiar, que daría lo mejor por sus hijos. Al entender esa definición, podemos ver que Dios es mucho más que eso, y se utiliza una figura, un lenguaje, una palabra para que entendamos realmente qué significa. Jesús, el maestro por excelencia, utilizó mucho de estas figuras, de estas palabras, de este lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque aterrizar la realidad espiritual, la misión con la que Cristo vino a esta tierra, y no solo aterrizarla, sino que hacerla entendible, y de eso entendible, hacer un proceso que maravillase a toda la audiencia por lo profundo y valorase el amor de Dios, tuvo que ser algo realmente magnífico en la forma de comunicar y de enseñar. Así que este tipo de lenguaje lo vamos a encontrar en la palabra del Señor, pero tiene la intención de dar a conocer un aspecto mucho más profundo de lo que se dice a simple vista. La mayoría de figuras del lenguaje que hallamos en la escritura están tomadas del entorno del autor. Por ello no se puede separar la cultura, los elementos pictóricos, la naturaleza y las propias actividades humanas. Sí, recuerden que el Señor muchas veces tomó los elementos de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Y en el conjunto de esas realidades toma una frase que puede significar muchos aspectos sociales o culturales y le da un sentido espiritual profundo. No podemos desconectarnos de los elementos culturales, el contexto que lo rodea, para darle la mayor riqueza a lo que el lenguaje figurado quiere transmitir. Nuestro Señor, el Maestro por excelencia, utilizó mucho este lenguaje figurado. Por ejemplo, hizo referencias al mundo animal, las zorras, a los camellos, ovejas, gorriones, peces, para dar a entender una realidad espiritual. Cuando dice, por ejemplo, las zorras tienen guarida y yo no tengo dónde reposar mi cabeza, da una explicación por contraste respecto al que quisiera seguir al Señor. Debía seguirlo sabiendo que no tenía lujos, que iban a pasar tal vez necesidad, que aquello que se considera seguro en el camino del Señor muchas veces no es así, pero también utiliza esa expresión cuando se refiere a un emperador que era muy astuto. Díganle ese zorro viejo que, bueno, y ahí el relato hace alusión a la característica, a lo sagaz de lo que es este animal comparado con una forma astuta, maliciosa de gobernar, refiriéndose a uno de los emperadores. También hace alusión al reino vegetal. Los lirios, ¿se recuerdan de ese pasaje que dice no os afanéis por el día de mañana? Miren los lirios del campo, cómo no siembran ni ciegan. Dios tiene cuidado de ellos, y si tiene cuidado de ellos, ¿cómo no va a tener cuidado de vosotros? Las cañas, la caña cascada, las higueras, y así varios otros ejemplos que utilizamos del reino vegetal, del mundo inanimado, relámpagos, piedras,
polvo, de actividades laborales, la siembra, la cosecha, la trilla, el pastoreo, construcción, entre otras más. Muchas palabras que en el contexto de la época tienen un significado, por supuesto, y al día de hoy también lo tienen, pero que la enseñanza que el Señor transmite le da una profundidad, de modo que tomemos ese elemento, esa palabra, esa idea, la apliquemos en su sentido literal, pero llevado a lo espiritual trae una cercanía y una interpretación mucho más rica. Por eso es tan importante descubrir estos tipos de lenguaje, estas palabras, estas figuras literarias, para entender en su profundidad lo que el Señor o que la palabra del Señor quiere decirnos. Tal vez a muchos de ustedes, como a mí, no me gustaba mucho castellano cuando era joven, ahora se llama lenguaje, pero precisamente la riqueza de nuestro idioma nos permite construir realidades, nos permite comparar y ver que el lenguaje intenta transmitir una idea superior y muchas veces lo logra, pero es solo un acercamiento a una verdad espiritual. Imagínense la profundidad del significado original de lo que Dios quiere transmitir, que utiliza figuras de la cotidianidad para que las entendamos. Yo creo que sería mucho más profundo si entendiésemos las cosas como Dios quiere que las entendamos, pero en este mundo no podremos. En este mundo nuestro conocimiento es limitado. Yo espero llegar al día en que estemos cara a cara con el Señor y ahí comprendamos las cosas tal y como son y podamos unirnos en una alabanza genuina y reconocer el maravilloso señorío, poderío, magnificencia, amor, ternura, gracia de nuestro Dios. Es muy interesante, yo me apasiono con esto, con estas herramientas, con estas definiciones, con lo que realmente uno puede extraer de esta enseñanza, porque estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de descubrir la riqueza espiritual que tiene una correcta interpretación. Y esa interpretación va a traer crecimiento a nuestra vida. Esa interpretación nos va a permitir resistir en el día malo. Esa interpretación va a traer el consuelo que tú y yo necesitamos. Esa interpretación va a permitir plantarnos en este siglo XXI, en este año 2020, en plena pandemia, y erguir nuestra cabeza y no sentirnos derrotados. ¿Por qué? Porque creemos en algo que no cambia. Creemos en su palabra, que nos sostiene, que nos anima, que nos alienta en todo tiempo. ¿Qué más tenemos? Los tropos más utilizados. A ver, pero tropos, ¿qué es lo que es o tropos? Recuerden que estamos hablando del lenguaje figurado. Y este tropo es la transliteración de la palabra griega que significa cambio o vuelta, es decir, utilizar una expresión, una palabra para dar un significado mucho más profundo. En la Biblia encontramos que existen varios elementos del lenguaje figurado o tropos. El primero de ellos es el de comparación. Sí. Por ejemplo, encontramos el símil y la metáfora. El símil es la comparación formal precedida de la conjunción o la palabra como u otra equivalente entre dos objetos o acciones. Algunos ejemplos, veamos algunos ejemplos. Salmos 42, versículo 1, que dice este maravilloso salmo, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí hay un símil y el autor establece una realidad que en el mundo pastoril, en el mundo de campo, era muy común ver. Así como el ciervo brama, ¿y cómo bramaba el ciervo? El ciervo brama de una manera angustiante. Es un grito que este animal
emite en señal de desesperación. Es un grito que al escucharlo, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero es un grito que transmite desesperación, ahogo, por la necesidad del elemento y alimento vital que es el agua. Si yo no lo bebo, muero. Es tan angustiante, tan estremecedor este clamor del siervo por agua, que cualquiera que lo escuche puede decir que está agonizando. Bueno, el símil que utiliza este salmo es el siguiente: así como el siervo necesita del agua para vivir, o si no muere, así también clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos que conocer la realidad del siervo, la forma en que vive, la forma en que se sacia y cómo esa realidad también nos impacta a cada uno de nosotros. Veamos otro ejemplo. En Mateo 23:37 dice lo siguiente. Por favor, si tiene su Biblia, acompáñeme. No hace mal leer, todo lo contrario. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este es el lamento, el clamor de Jesús por Jerusalén, una ciudad que históricamente fue el epicentro del trato de Dios con su pueblo, que históricamente vemos cómo rehusó, rechazó a los profetas que venían en nombre del Señor, que traían un mensaje de esperanza, pero también de destrucción, de advertencia, y no quisieron oír. ¿Y cómo toma la figura de la gallina, que bajo sus alas ella protege a sus polluelos porque saben que van a estar en el lugar más seguro junto a su mamá? Pero este pueblo, Jerusalén, no quiso. ¿Se fijan el contraste? ¿Se fijan cómo puede tomar estas figuras, estos símiles, estas comparaciones para dar un significado mucho más profundo al mensaje del Señor? También tenemos la metáfora. Esta es un género literario, es una herramienta literaria que utilizamos mucho. Yo diría que en estos tiempos se utiliza mucho en la poesía. ¿Y qué significa? Es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil. No aparece la palabra como. En el Nuevo Testamento Jesús la utiliza para describir rasgos esenciales de su persona y de su obra. Por ejemplo, los 7 yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Leamos a un par de ellos. Juan 6:35 dice: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta realidad, como la expliqué al comienzo, significa que Jesús es quien nos puede saciar completamente nuestras vidas. No solo hambre, sino que también sed. Y el hecho de venir a Él es precisamente alimentarse de lo que Él tiene. El que viene a mí no va a tener hambre, y el que cree no va a tener sed. 2 acciones, venir y creer. El venir a Jesús nos hace estar saciados, y el creer en Él nos hace tener esta saciedad también de sed. También hay otro pasaje de Juan 8:12, un poquito más adelante, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una expresión muy común, una expresión muy usada en la época. La luz es aquello que nos permite ver, nos permite relacionarnos, nos permite estar seguros, nos permite distinguir no solo la oscuridad, sino que también aspectos que estaban ocultos en la oscuridad. Y así es Jesús. Nos muestra un camino, nos guía.
y nos lleva a una realidad espiritual que solo en Él podemos encontrar. Esas son metáforas, algunos ejemplos de metáforas. ¿Qué más tenemos? Tenemos las figuras de dicción. ¿Cómo es esto? A ver. Tenemos el pleonasmo, que es una expresión en la que se usa la redundancia, los vocablos innecesarios, con objeto de dar mayor vigor al lenguaje. Por ejemplo, en Génesis 40, 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Se dan cuenta que redunda en la acción? ¿Se da cuenta que repite la idea de una manera aparentemente innecesaria? Bueno, esto tiene una intención. Esto tiene la idea de reforzar un concepto o una idea central en el pasaje que se está compartiendo. Eso es el pleonasmo, una reiteración, una redundancia para reforzar un hecho particular del relato. Tenemos también la hipérbole, que es una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Sí, es una exageración. ¿Y cuántas veces de nosotros no la utilizamos? Como por ejemplo, yo no sé si usted en estos días usted ha dicho, estoy muerto de frío. Eso es una hipérbole, eso es una exageración, pero que da a entender una realidad, que tenemos mucho frío. O otra exageración muy común, estoy muerto de hambre. De hecho, eso da a entender que tenemos mucha hambre, pero llegar al punto de estar muerto es una exageración. Así también en la palabra del Señor tenemos estas figuras como hipérboles. Vayamos por ejemplo a Juan, que estamos ahí, 21-25, muy conocido. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Mire cómo termina Juan, con una exageración. No es literal. No es que los millones y millones de libros no puedan contener lo que hizo el Señor, sino que da a entender que Jesús hizo muchas cosas más. Hizo tantas maravillas por las cuales se pueden representar historias, mundos personales distintos, familias, y Juan lo exagera de esa manera, que no solo lo que está acá escrito es lo que Jesús hizo, sino que hizo mucho, mucho, mucho más. Sí, suena interesante, suena realmente... a mí me motiva para poder distinguir estas figuras, estos elementos y aplicarlos de manera correcta. También tenemos las figuras de relación. La sinécdoque. ¿Han escuchado antes esta palabra? Bueno, consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. De nuevo, la designación de un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Se habla de cabezas de ganado para referirse a las vacas, o a almas para referirse a personas, incluido su cuerpo. Ahí tenemos un ejemplo, Hechos 27:37. Vamos a ver qué dice. Y éramos todas las personas en la nave 276. Aquí en el original, cuando se refiere a personas, en el griego, se refiere a almas, pero fue traducido como personas. Otra expresión yo creo que es una sinécdoque. Yo no sé cuántos de ustedes han oído escuchar el término voy a jugar a la pelota. Y en estricto rigor, eso implica que va a ir a jugar fútbol, que tiene que utilizar un equipo específico, zapato específico, que se utiliza un balón determinado, que hay reglas que se deben cumplir, que son determinada cantidad de jugadores por lado, que hay tiempos y que necesariamente debe definirse una forma de premiación, que son los goles. Pero todo eso lo encierra esta expresión voy a jugar a la pelota.
O dicho de otra manera, yo voy a ir a la iglesia del pastor Paul, por decir algo. No es que el pastor Paul tenga una iglesia, no, sino que identificamos que la Asamblea de Dios Autónoma que está en Santiago, en el templo de Avenida Mata, se reúne la iglesia donde el pastor Paul sirve. ¿Se dan cuenta que esta sinécdoque nosotros muchas veces la utilizamos y designamos un todo con el nombre de una de sus partes, o al revés, una de sus partes con el todo? En la palabra del Señor también nos vamos a encontrar con esta forma de lenguaje que tenemos que descubrir y aplicar. Y otro concepto más dentro de las figuras de relación es la metonimia. Qué palabra más extraña. Pero se utiliza para designar una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa y efecto. Yo creo que los ejemplos son los que nos aclaran mucho estas definiciones. Vayamos por favor a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 29. Ya. Dice así. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, este es un relato que está dentro de la parábola del rico y Lázaro, cuando este rico estaba en el lugar de tormento y le pidió al Señor la posibilidad de volver a su casa y predicarle a su familia para que no llegasen a ese lugar de tormento por no considerar a Dios. Y ahí está ese pasaje cuando dice: a Moisés tienen. Y a los profetas, óiganlos. Es decir, no se estaba refiriendo que Moisés y a los profetas vivían junto con la familia de este rico, sino que se refiere que tenía a disposición de ellos la escritura, la ley, todo lo que los profetas y todo lo que Moisés han dicho. ¿Para qué? Para conducirse rectamente en el camino de Dios. Eso es la mitominia. Ese es designar una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa y efecto. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Lo bueno de esto es que esta clase va a quedar acá, en nuestro canal de YouTube, y usted puede repasarla, usted puede destacar algunos aspectos y anotar aquellos que realmente usted considera que son necesarios para que en su estudio diario de la palabra pueda distinguir estos elementos que van a clarificar muchísimo la interpretación del texto. Tenemos también figuras de contraste. Por ejemplo, la ironía se usa para dar a entender lo contrario a lo que se declara. ¿Y cuántas veces nosotros no somos irónicos en nuestra forma de hablar? Cuando un hermano, por ejemplo, llega tarde al culto, no le preguntamos: hermano, ¿por qué llegó tarde? Sino que irónicamente le decimos: hermano, fue el primero en llegar. Es una forma coloquial de poder dar a entender lo contrario a lo que nosotros queremos decir. O el mismo ejemplo de un hermano que llega tarde, tal vez de lo último, y uno de nosotros le dice: hermano, felicitaciones, no ha llegado nadie más, usted fue el primero. Y es evidente que esa realidad no es así. Se usa para dar a entender lo contrario a lo que se quiere declarar. Ahí hay algunos ejemplos en la palabra del Señor, pero yo creo que este tropo es muy de uso común, que no requiere mayor explicación, sino que lo sabemos y lo conocemos. Lo importante es que la Biblia también se utiliza para potenciar un mensaje, para potenciar el relato, para darle un estilo más profundo a lo que se quiere transmitir. También tenemos la paradoja. Es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Vayamos por favor a Mateo 10:39, la paradoja. Mateo 10:39.
Le pediría que si ya lo encontró lo leyera, pero no lo vamos a escuchar. Así que me tiene que esperar un poquito. Dice así: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es una contradicción aparente, pero no. Sino que significa el que se niega a tal punto de renunciar a todo lo que tiene, es la única manera de encontrar salvación en el Señor. Y el que cree estar seguro, el que cree que con sus méritos u obras o lo que tiene se encuentra salvo, tiene que saber que se va a perder. Hay una paradoja ahí. ¿Saben? Yo encuentro una paradoja en nuestra forma de, de vivir un poco nuestra experiencia con el Señor. Vemos en la Biblia que cada vez que el Señor hacía un milagro y no era su tiempo, le pedía a los benefactores de aquel milagro, pienso en el cojo, en el ciego, que no le contaran nada a nadie. Jesús no quería ser popular, no quería ser catalogado como un posible rey del pueblo. Jesús no vino a eso, él lo tenía muy claro. Entonces la instrucción fue: no le cuenten a nadie, no le cuenten a nadie lo que han recibido, no le cuenten a nadie. ¿Y qué es lo que hacían todos estos que fueron beneficiados? Iban y daban voces de lo que el Señor había hecho. Era tanta la alegría, la emoción, que no lo podían contener. En cambio, cuando la iglesia del primer siglo recibió el Santo Espíritu, el Señor les dijo que esa promesa iba a ser para que predicasen a todo lugar, a toda tierra, pero ellos no salieron, sino que se quedaron ahí y tuvo que venir una persecución para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Muchas veces nosotros, teniendo que hoy día dar a conocer al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, no lo hacemos. Aun cuando la instrucción es: vayan y cuéntenles a todos lo que ustedes han visto y han oído, lo que han recibido. Para mí eso es una paradoja. Aquellos que no lo tenían que hacer lo hicieron, y aquellos que se nos pide que lo hagamos no lo hacemos. Que el Señor nos ayude. También tenemos la litote o la atenuación. Consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Suena un poco enredado, ¿eh? Pero vayamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 1. Es atenuar una realidad, no negando lo que significa. Hechos capítulo 1, versículo 15. Y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: hermanos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿A qué se refiere este pasaje? Perdón. A no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. A ver si los pasajes que están a continuación nos dan mayor claridad. Primera de Tesalonicenses, del 2 al 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, refiriéndose a la forma en que recibieron los que anunciaban el mensaje. Claro, aquí nos dice directamente que ellos mataron al Señor, que ellos fueron la causa por la cual el Evangelio no siguió corriendo, sino que se matiza un poquito, se atenúa, pero no negando la realidad potente que se esconde detrás. Ustedes son responsables. Tal vez ustedes no lo mataron directamente, pero su accionar derivó en ese tipo de acción, de consecuencia. También tenemos el eufemismo. Es un modo de sugerir con disimulo y decoro
ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura. Un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría muy, muy dura. Por ejemplo, vayamos a Hechos, capítulo 1, 25. Es el destino de Judas, el que traicionó al Señor. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Me llama la atención dos cosas. Lo primero, que esta realidad aplaca un poco lo que se quiere decir respecto a Judas, para irse a su propio lugar, que es una forma suave de decir que estaría en condenación, que estaría en un lugar de tormento, que estaría fuera de la eternidad con Dios para todos aquellos que actúan de esa manera. Pero también me llama la atención el respeto de sus amigos, apóstoles, al referirse de quien fue también un colaborador del ministerio del Señor, que tuvo su ocaso en el último de los días del ministerio, pero que aún así sus compañeros no fueron tan duros con su realidad y no escondieron tampoco lo cruel de su destino. ¿Se imaginan? Hubieran dicho, este Judas que debe estar ardiendo en el infierno por aquello que cometió. No niegan lo que ocurrió, pero lo matizan sin contradecir, sin quitarle el peso de lo grave. Sí, y aquí aplica muy bien la definición. Es un modo de sugerir con disimulo y decoro algunas ideas que si se dijeran de una manera franca y literal serían muy, muy duras. Perdón, avancemos. Tenemos las figuras también de índole personal. Y la personificación, que consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Y un ejemplo lo tenemos en Habacuc 3:10. Y el apóstrofe, que es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Por ejemplo, los Salmos 114, versículos 5 y 6. Dice así: Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. Versículo 5 dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Se refiere a un discurso dirigido a personas o cosas que se les atribuye una personificación. Eso es el apóstrofe. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Tenemos también figuras compuestas. La alegoría es una de ellas, la fábula y el enigma. Y los dos primeros son de uso habitual y común en nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, la alegoría es una sucesión de metáforas generalmente combinadas en forma de narración, de cuyo significado literal se prescinde. Su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, el relato de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18, que presenta a Jesús como el buen pastor. Y aquí hay varias metáforas que en su conjunto permiten describirla como una alegoría. Por ejemplo, el buen pastor habla que es la puerta de las ovejas, habla también de que las ovejas oyen su voz y saben quién es el pastor, habla de los asalariados, habla del que quiere destruir. Es un conjunto de ideas que en su significado global permiten sacar más de un punto de aplicación, más de una enseñanza. La fábula es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza moral, ya sea de animales o cosas inanimadas,
pero se extrae una enseñanza moral, y de eso también tenemos en la Biblia, y ahí puse 2 ejemplos para que puedan revisar. Tenemos el enigma también. Es un dicho de sentido artificiosamente encubierto. Su propósito es intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre. A mí me encantaría hablarle de enigmas bíblicos. ¿Para qué? Para que usted pueda investigar, pueda profundizar y de esa manera poder aprender realmente y aplicar lo aprendido a su forma de vivir. Por ejemplo, un enigma en el Nuevo Testamento es cuando el Señor tiene el encuentro con este sacerdote Nicodemo, este fariseo, y en el versículo 32 del capítulo 4 se genera un diálogo y le dice que tienes que nacer de nuevo. Es una enseñanza oculta, encubierto, que tiene como propósito despertar el deseo de averiguar lo que realmente significa. Y ese nacer de nuevo no era literal, y Jesús se lo aclara a Nicodemo, sino que el que naciera de agua y espíritu, a través de una purificación y a través del Santo Espíritu que pueda también entrar en su vida para comenzar a vivir nuevamente, de acuerdo a la fe salvífica que solo el Señor puede ofrecer. Se dan cuenta que también tenemos esos elementos en el lenguaje de figuras compuestas que están ahí y nos permiten no solo descubrirlas, sino que entenderlas. Ahora vamos a pasar a los tipos y símbolos. Y de esto tenemos mucho en la palabra, mucho. Y es el antesala, es el peldaño previo a considerar lo que vamos a estudiar a contar del próximo jueves, el primer jueves de julio, si el Señor así lo permite. El punto de semejanza con los tropos, es decir, con el lenguaje figurado que hemos estudiado, es que tanto los tipos y los símbolos como la figura del lenguaje expresan algo distinto de lo indicado en su sentido literal. ¿Se entiende? Sí, hasta ahora hemos visto tropos o lenguaje figurado, y la característica o semejanza que tienen los tipos y símbolos con lo que ya hemos visto es que ambos expresan algo distinto de lo indicado en su sentido literal. La diferencia radica en que el lenguaje figurado de la Biblia es común a cualquier otra literatura, mientras que la tipología bíblica, como también la simbología, está determinada por el contenido mismo de la Escritura. Es decir, no podemos tomar tipos y símbolos bíblicos para aplicarlos a cualquier tipo de cultura, no, se da en el contexto propio de la Sagrada Escritura. Surge básicamente de indicaciones contenidas en la propia revelación, en lo propio que vamos a descubrir del texto. El término griego tipos aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con diversas acepciones. Es el modelo de algo y es el producto que se obtiene según el modelo. Se usa en el sentido de patrón o ejemplo para la conducta moral del cristiano. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas citas. Y puede definirse como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas, tipos del Antiguo Testamento y hechos, personas, objetos semejantes del Nuevo Testamento, antitipos. Es decir, se genera una correlación de realidades, conceptos, personas que están en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica y para hacer un uso correcto y adecuado de la misma, es fundamental tener en cuenta sus características esenciales. ¿Cuáles son estas? Número 1, tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden. Vamos a dar algunos ejemplos para que quede más claro. Entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía. El tipo siempre tiene un carácter predictivo y descriptivo. Y los tipos, avalados por el Nuevo Testamento, se refieren a lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo, o de su aplicación en la experiencia cristiana. Por ejemplo, podemos decir que Adán es un tipo de Cristo,
¿Sí? Vamos a ver el ejemplo que vamos a dar a continuación. En todo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. El tipo es determinado por Dios mismo, vamos a volver, no por la fantasía humana. Tipos personales, y aquí vamos a entrar en algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento existe un buen número de personas que tienen carácter típico. Adán es cabeza y representante de la humanidad, prefigura a Cristo, pese a que en la comparación nos falta el contraste, pues el primero fue cabeza de una caída, mientras que el Señor lo es de una humanidad redimida. Por eso es tipo, una realidad del Antiguo Testamento que es también aplicable con un nuevo concepto, con una nueva definición en el Nuevo. Abraham, creyente, es tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. Josué, como el dador de reposo. Claro, el que permitió que entrásemos a la tierra prometida. ¿Y cuál es la figura en el Nuevo Testamento? Jesús. Por Jesús nosotros entramos al reposo de Dios. Moisés tipifica también a Cristo por su fidelidad en relación con la casa de Dios, así también como su función profética. ¿Qué otro tipo de Cristo podemos encontrar? David, aunque falló, se dice de él que tuvo el corazón de Dios. ¿Qué otro tipo de Cristo podemos encontrar? José. En Génesis vemos que fue el amado de su padre, vemos que también fue odiado por sus hermanos, que pagó el precio de una esclavitud, que fue salvado de la muerte, que salvó a toda una nación por medio de su función como gobernador de Egipto. ¿Qué otro tipo podemos encontrar? Podemos encontrar también a Jonás como tipo de Cristo, en el sentido de que así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así también Cristo estuvo 3 días en lo más bajo, venció la muerte. Tenemos también tipos materiales. Se destaca entre ellos el tabernáculo israelita con sus diversos objetivos y utensilios dedicados al culto. Por ejemplo, sobresale el lugar santísimo, que es tipo del cielo mismo, la presencia de Dios, la sangre de los sacrificios, tipo de sangre expiatoria de Cristo vertida en la cruz. En su conjunto, el tabernáculo es tipo de Hijo de Dios, encarnado, en el cual Dios manifiesta su presencia y su gloria. Claro, todos los elementos que constituyen este tabernáculo, hecho por revelación de Dios en el desierto, en el peregrinaje, representan y es tipo de lo que es Cristo también. El maná, alimento de los israelitas en el desierto, es tipo de Cristo y su poder vivificador. ¿No es este el maná del cielo? Y ahí cuando el Señor dice, el que no viene a mí y no come de mi carne y bebe de mi sangre, no podrá ser mi discípulo. Tenemos también tipos institucionales. Por ejemplo, el sábado era figura del descanso eterno de los creyentes. La Pascua de la Cena del Señor. Tenemos también acontecimientos típicos. El éxodo de los israelitas tiene un claro antitipo en la liberación del pecado obrada por Cristo en cuantos creen en Él. Claro. La colocación de la serpiente de bronce sobre el asta en medio del campamento de Israel es usada por Jesús como tipo de su propia crucifixión. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso en nuestra cruz del templo central tenemos una serpiente que parece ese, pero no es ese, es la serpiente. En relación directa con esto, que todo aquel que mire y ponga su mirada, su fe en Cristo Jesús como el único Salvador, será salvo. Todos los tipos mencionados tienen claro apoyo en el Nuevo Testamento para considerarlos como tales.
Ahora vamos a ver algunos aspectos de la simbología. ¿Y qué es la simbología? Es un ser u objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia. Así, por ejemplo, el perro es símbolo de fidelidad, la balanza de justicia, el cetro de autoridad, la bandera de la patria, el ramo de olivo de la paz. Todo esto son símbolos que representan una realidad aún más profunda. Y en la Biblia tenemos muchos símbolos. Nuestra tarea es descubrirlos y asociarlos correctamente al significado que quiere transmitir. Existen símbolos que son netamente bíblicos y se refieren a aspectos determinados de las obras de Dios en su relación con los hombres. Y el simbolismo del arco iris, por ejemplo, hoy día ha llegado a ser universal en contexto de ¿qué? De un contexto absolutamente lejano a lo que significa. Vemos que es la bandera del orgullo gay, vemos que el arco iris en épocas pasadas representó a un determinado partido político y hoy tiene una connotación absolutamente distinta, pero tiene su origen en la promesa de Dios. El arco iris es la señal que Dios dio a Noé de que nunca más sobrevendría otro diluvio. Claro, son símbolos que también tenemos que descubrir. Desde el punto de vista hermenéutico, el símbolo tiene mucho en común con el tipo, por lo que ambos pueden llegar a confundirse, y aquí hay que tener ojo. La diferencia radica en que el tipo tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento. Eso es el tipo, requisito que no cumple necesariamente el símbolo, es decir, no se encarga de explicar qué significa, sino que se da por hecho que se va a entender. Y ahí está una de las labores más difíciles de la hermenéutica, saber con precisión qué quiere decir determinada figura, determinado símbolo. Y eso es tarea de interpretación. Para ello tenemos que echar mano a todo nuestro conocimiento, herramientas que podamos encontrar. ¿Para qué? Para descubrir correctamente el propósito y qué significa. Por ello, cabe una mayor dosis de subjetivismo por parte del intérprete, tanto en la determinación de los objetivos simbólicos como en la de su significado. Lo dije en la clase pasada, alguien podría hacer una exposición muy profunda de lo que el Señor escribió en tierra cuando sorprendía a esta mujer en el pecado del adulterio. No dice, la palabra no dice qué es lo que escribió, pero sí dice que muchos de los que acusaron a la mujer, al ver lo que el Señor había escrito, soltaron sus piedras y se fueron a casa, al punto que quedó solo el Señor con esta mujer. ¿Qué fue lo que escribió? Puede ser muy subjetiva nuestra interpretación. Podemos darle distintos matices. Podemos incluso hacer una teoría muy confabulativa de lo que el Señor verdaderamente escribió. Pero ¿será tan así? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar ciertos símbolos, a la hora de interpretar aquello que está ahí pero no se nos dice qué significa, porque puede inducirnos a errores, y hacer doctrina de esos errores es prácticamente muy común en la forma de interpretar las alegorías, o llevar toda la Biblia a una interpretación alegórica. Es que esto no es lo que significa, lo que realmente quiere decir es esto. Y eso es muy peligroso, porque podemos torcer la palabra de Dios a un punto de darle el significado que nosotros mismos queremos darle. Nos encontramos ante una de las partes más difíciles de la hermenéutica. Sí, ya se los adelanté. El símbolo es el elemento esencial en numerosas porciones de la Escritura, particularmente en los libros proféticos y sobre todo en los apocalípticos. Y aquí una mención especial, porque si Dios quiere, a contar del próximo jueves, vamos a ser testigos, vamos a participar de una serie de estudios bíblicos precisamente de escatología, del estudio de los tiempos finales, basado en profecías del Antiguo Testamento, pero también de Apocalipsis, pasajes del Nuevo Testamento, y eso tiene un género literario que se llama literatura apocalíptica. Vamos a tener
la posibilidad cierta, el privilegio de disfrutar la enseñanza de nuestro hermano Samuel Guftenson por varios jueves. Así que yo les quiero animar que puedan ser parte de este lindo tiempo juntos que tendremos de profundizar en la palabra del Señor con el estudio de lo que va a ocurrir en los tiempos finales, pero estos elementos que estamos estudiando ahora tenemos que considerarlos. Es como la antesala a, es la preparación a enfrentar uno de los temas más apasionantes que yo creo que todo cristiano debe valorar, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, inserta en el contexto del último tiempo que estamos viviendo. ¿Qué más tiene que acontecer? ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Tendrá que cumplirse alguna otra promesa? ¿Alguna otra profecía bíblica? ¿El Señor puede que venga ahora o tenemos que esperar algo más? Todo eso lo vamos a aprender y lo vamos a descubrir en estos estudios bíblicos que el hermano Samuel nos va a impartir. Así que vaya como una cariñosa invitación y también como una genuina petición de que desde ya estemos orando por él, para que el Señor le dé la fuerza, para que el Señor también le siga dando de su gracia y podamos aprender en este tiempo de pandemia, en casa, profundizando aspectos teológicos, aspectos de nuestra doctrina y alimentando la esperanza de que el Señor viene por su iglesia y viene pronto. Ahí di el aviso que dije que iba a dar al final. Veamos también otro aspecto de la simbología. Las dificultades de la simbología aumentan si tenemos presente que un objeto no siempre tiene el mismo simbolismo. Claro, para hacerlo más difícil aún. Por ejemplo, el fuego puede ser un símbolo de purificación, como dice 1 de Pedro 1.7, pero también de juicio, como dice Isaías 31.9 o 66.24. El agua puede significar el lavamiento moral, según Efesios 5.26, pero también puede significar salvación, según Juan 4.14. El aceite se ha visto como una unción para los sacerdotes, pero también como elemento de sanidad. En Isaías lo podemos encontrar. O el aceite también es sinónimo de alegría. ¿Cuándo darle el significado correcto? ¿Cómo discriminar correctamente sin perderse? Ante esta pluralidad simbólica de muchos objetos, el intérprete, o sea, usted hermano, usted hermana, ha de decidirse no por el significado que más abunde en el contexto de la escritura, sino por el que esté más en consonancia con el texto. Y aquí vamos directamente a algunos principios básicos de interpretación. Cuando ocurra esto, usted necesariamente debe optar por el significado que vaya en consonancia con lo que el contexto quiere decir. Ya hablamos del contexto la clase pasada. Vamos a clasificar algunos símbolos. Generalmente se establecen 3 clases de símbolos: el de objetos materiales, hechos milagrosos y elementos y visiones proféticas. Objetos materiales. Nos sirve de ejemplo el arca del testimonio, colocada en el lugar santísimo del tabernáculo. La forma cúbica del sacrosanto recinto nos habla de la perfección absoluta del lugar en que Dios habita con toda gloria de su santidad. Los seres u objetos milagrosos, simbólicos, no abundan en la Biblia, pero los que hallamos son muy sugestivos. El querubín, por ejemplo, con la espada flameante a la puerta del Edén, es el símbolo de la ruptura en la comunión de Dios con el hombre. La zarza ardiente que vio Moisés en Horeb es el símbolo de la presencia soberana y de la santidad de Dios. La columna de fuego y la nube que acompañó a Israel en el peregrinaje en el desierto es el símbolo de la protección y dirección de Dios. ¿Se dan cuenta de estos símbolos? Elementos de visiones proféticas son mucho más numerosas que los otros símbolos. Por ejemplo, en el ministerio de Isaías, capítulo 6, vemos una serie de símbolos muy, pero muy importantes. En primer lugar, el trono alto y sublime, que se refiere al testimonio de la soberanía de Dios cuando el reino humano desaparece. El manto que cubre el templo, símbolo del encubrimiento divino.
Las alas de los serafines, que representan la humildad reverente, la santidad y diligencia en el servicio. Los umbrales de las puertas que se estremecen y el humo que llena el templo, la presencia de Dios misma y majestad de su justicia. La visión en su conjunto constituía el mensaje más alentador para un hombre abrumado por el sentimiento de sus propios pecados y los de su pueblo. Y cada uno de estos símbolos, por separado, representan un aspecto maravilloso de lo que es Dios. El Apocalipsis es una sucesión ininterrumpida de visiones compuestas de los más variados símbolos. Algunos tienen paralelos en el Antiguo Testamento, lo que facilita su comprensión. En algunos casos se añade al símbolo su significado, como sucede en los 7 candeleros, en Apocalipsis 1:13, que son las 7 iglesias del Señor. Pero en muchos otros casos las figuras del libro resultan de difícil comprensión, por lo que debe imponerse nuevamente en forma rigurosa la cautela, la humildad, en el sentido, no, yo creo que esta es la interpretación correcta porque yo lo creo, no, y la consideración de los diversos aspectos que hemos considerado hasta ahora. Números simbólicos. El significado que los israelitas dieron a determinados números está en consonancia con una práctica bastante generalizada en otros pueblos de origen antiguo, especialmente en Babilonia y en otras regiones influenciadas por la cultura caldea. Destacaremos los más significativos números en la simbología de la escritura. Tenemos el número 7. Se encuentra aproximadamente en 600 pasajes bíblicos. ¿Qué significa? Totalidad, integridad o perfección que le atribuían los babilonios. En algunos casos puede significar intensidad. Por ejemplo, la séptuple maldición contra quien matase Caín, o en la alabanza a Dios 7 veces al día. La importancia de este número se observa en las ordenanzas de rituales, en hechos históricos, en pasajes didácticos y en textos apocalípticos. El significado de 7 se extiende también a sus múltiplos. En 14, por ejemplo, lo encontramos en Éxodo 12:6. En 49, que es el resultado de 7 por 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mis ofensores? Muchísimas veces multiplicado por 7, le dice el Señor a Pedro. En los 70, que era un número constituido, los 70 que profetizaron con Moisés, un número selecto, que lo encontramos también en Éxodo 1:5, Deuteronomio 10:22. También tenemos el número 12, las 12 tribus, 12 apóstoles, los 12.000 sellados, las 12 estrellas de la mujer vestida de sol, entre otros, múltiplos de 12, los 144.000 sellados, y su significado denota al pueblo de Dios en su totalidad, en su unidad y en la grandeza y gloria a que está destinado. Eso representa el 12. Por ejemplo, podemos decir que un múltiplo de 12 fueron los como 120 que recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y por qué 120? Porque 120 era el número que se consideraba en ese entonces el número mínimo para constituir una nueva comunidad reconocida ante las autoridades. Claro, y ahí en esa mañana, se generó o se reconoció una nueva comunidad de fe que iba a impactar al mundo. El número 3 sugiere la unidad y plenitud de Dios, tanto en su persona como en su obra. Tenemos la triple bendición arónica, el triple santo en la visión de Isaías, la fórmula trinitaria de bautismo también considera esta numeración. El número 4 significa amplitud ilimitada en el sentido espacial o temporal aplicado al universo visible. Los 4 confines de la tierra, los 4 vientos y los 4 puntos del cielo. La gematría es atribuir letras a un valor numérico. En la Biblia existe solo un caso de gematría, el número de la bestia. Lo encontramos en Apocalipsis 13:18, que es el 666.
Algunas de sus interpretaciones son las siguientes. El símbolo del hombre elevado a la máxima expresión de su imperfección impía. Recordemos que el 7 es el número perfecto y el 6 es el número imperfectamente perfecto. Por eso 666. Otra interpretación es que el número corresponde a Nerón César, cuyas consonantes en hebreo son NRWN, KSR, las que suman numéricamente 666. Otros han llegado a diferentes conclusiones. Ireneo lo asoció al Imperio Romano, partiendo del término griego lateinos. Y ahí también hay una adición de varios factores que llegan al total de 666. Nombres simbólicos. Existen algunos nombres que por sus características peculiares adquirieron determinado simbolismo. David, por ejemplo, representa al pastor y al príncipe mesiánico. Elías representa a Juan el Bautista. Sodoma y Gomorra, aplicados a la incredulidad de Jerusalén. Babilonia probablemente se refiere a Roma o a la miseria de una sociedad humana soberbia, hostil a Dios y al testimonio de su verdad. Por ejemplo, en el mundo evangélico se considera Egipto como vivir en pecado. Y cuando escuchamos, no, anduve en Egipto muchas veces, literalmente podemos decir, uy, ¿cómo conoció Egipto y tantas veces? Debe ser difícil llegar allá, pero no. Ese nombre simbólico representa muchas veces llevé una vida de pecado, muchas veces me aparté del Señor, muchas veces quise hacer lo que yo quería, asociándolo a Egipto como el lugar de perdición o el lugar de pecado. Y por último tenemos los colores simbólicos. En la Biblia podemos hallar referencia a los colores más fácilmente identificables, como por ejemplo el azul sugiere lo celestial, lo santo, lo divino. El manto del efod del sumo sacerdote debía ser de este color, según Éxodo 28:31. El púrpura o escarlata era símbolo de la realeza o majestad. El blanco, símbolo de pureza y gloria. El negro está relacionado con la muerte y el luto y con el hambre. Y el rojo está vinculado con la sangre, en la guerra. Metales y piedras preciosas generalmente aparecen en la Biblia de una forma combinada, lo que obliga a buscar el simbolismo del conjunto y no por separado. El metal más representativo es el oro, el cual nos sugiere el esplendor de la gloria de Dios. De ahí su abundancia en el tabernáculo israelita, cubierta del arca, querubines, altar del incienso, mesa para el pan de la proposición y el candelero. Eso han sido las últimas herramientas de interpretación que hemos considerado traer a la memoria, presentarles, para no solo tenerlas presentes, no solo conocerlas y ver en qué podemos aplicarlas, sino para que, como he dicho anteriormente, sea la antesala de una práctica continua, constante, de considerar los elementos hermenéuticos o las herramientas de interpretación básicas para el tema que vamos a desarrollar a contar del próximo jueves. La palabra del Señor es la que nos sostiene. Interpretarla correctamente nos da vida. El Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero debe haber en nosotros la necesidad de querer aprender más del Señor. Como pastores del Templo Central, le damos muchas gracias por seguir estos 5 temas en el día jueves. Queremos invitarles a que puedan motivarse a participar de las próximas jornadas con nuestro hermano Samuel Guftanson, y lo que hemos aprendido en este primer ciclo, nuestro propósito es que sea de bendición, que sea de utilidad y que pueda tenerlo muy a flor de piel para profundizar en el estudio bíblico que se nos compartirá. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos, si el Señor lo permite, y que reciban el sustento, la provisión, los cuidados del Señor como hasta ahora. Me despido. Chao. Que el Señor les bendiga.